bueno, grabo la clase precisamente por aquellos que tienen algún problema de conectividad, aunque el material ya lo leyeron, entonces no tendría por qué haber problemas de comprensión. Más fácil va a ser que ustedes comprendan a que yo comprenda, pero bueno, de todas maneras queda grabada la clase y bueno, vamos a seguir con problemas respecto a lo que era el gas ideal. Entonces tenemos, este problema dice oxígeno en forma de gas, tiene un volumen de 1130 centímetros cúbicos. Entonces vamos a estar hablando de un volumen de 1130 centímetros cúbicos con una temperatura de 42.0 grados Celsius. Esto es igual 42 más 273. 42 más 273, vamos a estar hablando de 315 grados Kelvin y una presión de 101 kilopascales, es lo mismo que 101 por 10 a la 3 pascales. Se expande, entonces voy a tener un volumen 1 y luego voy a tener, nos dice, se expande hasta tener un volumen 2 de 1530 centímetros cúbicos. Igual voy a tener una presión 1 y una presión 2 de 106 kilopascales, que es lo mismo que 106 por 10 a la 3 pascales. Tenemos que convertir ahí los centímetros cúbicos a metros cúbicos para ser consistente con las unidades del sistema internacional. Y bueno, ¿qué nos están pidiendo? El número de moles de oxígeno en el sistema y su temperatura final. Entonces, primero que nada, tenemos estos tres datos referentes a al sistema y sabemos que sabemos del sistema que el número de moles va a estar dado por presión por volumen entre la constante R para el oxígeno. Ese va a ser el número de moles. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer, considerando que tenemos un gas ideal, podemos utilizar la ecuación del gas ideal y eso va a ser igual, entonces tenemos que tener las unidades en metros cúbicos. Eso sabemos que tenemos que dividir, o sea, sabemos que un metro cúbico es igual a 100 centímetros al cubo, y esto lo tenemos que multiplicar por 1130 para tener todo en unidades de metros cúbicos. Entonces vamos a tener 1130 entre 100 al cubo, y esto es 1.13 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, lo mismo que voy a tener aquí 1.530. En todos estamos teniendo tres cifras significativas, entonces lo dejamos como 1.53 y 1.13 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Entonces, bueno, la presión la tenemos ya en kilopascales. Vamos a tener 101 por 10 a la 3 pascales, multiplicado por el volumen, que es 1.13 por 10 a la menos 3 metros cúbicos,
y dividido entre R, que es 8.31 joules por entre Kelvin por mol por Kelvin y la temperatura dada en Kelvin, que son 315 Kelvin. Nada más hay que ver que somos consistentes con las unidades. Los pascales son newtons por metro cuadrado. Al multiplicarlos por metro cúbico nos va a dar unidades de energía. Entonces ya nada más lo que tenemos que hacer es sustituir para poder, bueno, hacer el cálculo. Tenemos 101 por 10 a la 3 multiplicado por 1.13 por 10 a la menos 3 entre 8.31 entre 315. Entonces vamos a estar hablando de 4.45 por 10 a la menos 2 moles. Se nos está pidiendo el número de moles de oxígeno en el sistema. Pues realmente nada más es hacer directamente esa operación. Y ahora que ya tengo el número de moles, puedo hacer el cálculo para poder obtener cuál es la temperatura final. Finalmente, como el número de moles es una constante, vamos a utilizar esta parte diciendo que la presión final, presión inicial por volumen inicial por la presión inicial por volumen inicial entre RT inicial debe de ser igual a la presión final, volumen final entre RT final. Eso implica que la temperatura final, que es lo que me está pidiendo el problema, aquí la R podemos omitirla, la temperatura final va a ser igual a presión final, volumen final, temperatura inicial entre presión inicial, volumen inicial. Esto es igual a 1.53 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por el volumen. Oigan, ¿sí se ve bien con ese color o prefieren que escriba de otro color, chicos? Yo sí lo veo bien. ¿Sí? Yo también. Igual y para otra diapositiva cambio de colores porque de repente siento que no se ve muy bien justo en esta zona donde voy a empezar a escribir. 1.53 por 10 a la menos 3. El volumen final va a estar dado por, ese es el volumen final, la presión final es 106 por 10 a la 3 pascales. Esto dividido por 101 por 10 a la 3 pascales. Y el volumen que es 1.13 por 10 a la menos 3 pascales por la temperatura. Como la presión y el volumen finales son mayores, eso va a implicar que la temperatura también va a aumentar por 315. Entonces voy a tener 1.53 por 10 a la menos 3 por 106 por 10 a la 3 entre 101 por 10 a la 3 por 1.13
por 10 a la menos 3 por 315 y me da una temperatura de 447.6. Entonces va a ser 448 Kelvin. Menos 273 es igual a 174 grados Celsius. Entonces, bueno, esta es una aplicación directa de la ecuación del gas ideal. Nada más, sí necesito checar el valor de los moles. Vamos a tener 101 por 10 a la 3 por 1.13 por 10 a la menos 3. Entre 8.31 por 315. Hice mal el cálculo hace rato, metí mal algún valor. No es 4.45, es 4.36. Probablemente escribí 8.13 en vez de 8.31. Bueno, entonces, bueno, es bastante directo, ¿no? Tenemos tenemos gas contenido en un espacio. Tenemos el gas contenido en un espacio. Tenemos un volumen inicial. Tenemos una presión inicial y una temperatura inicial. Y al aumentar el volumen, de alguna manera también está aumentando la presión. Vamos a tener presión final, volumen final y vamos a tener una temperatura final. Entonces, se debe de conservar no estamos metiendo más gas, únicamente estamos, ¿cómo se llama? Están cambiando las propiedades del gas, y al estar cambiando presión, temperatura y volumen, eso solamente va a valerse si se cumple la ley del gas ideal. ¿Alguna duda o comentario? ¿No? Bien. Bueno, les doy chance de que copien el ejemplo y para pasar al siguiente ejemplo y posteriormente empezar a hacer el tratamiento desde la teoría cinética de los gases de lo que es la presión. Profe, yo tengo una duda. Sí, dime. ¿Cómo pueden el volumen y la presión aumentar al mismo tiempo? Su temperatura tendría que aumentar bastante, ¿no? Pues eso es lo que pasa, ¿no? O sea, fíjate, teníamos 315 Kelvin y aumentó a 448. O sea, lo que te dice el gas ideal únicamente es que tienes la presión, o sea, el producto de la presión por el volumen entre la temperatura
es igual a constante, ¿sí? Eso es lo que te dice. Bueno, en este caso está multiplicado por la constante del gas, y esa constante corresponde al número de moles. Si tu sistema tiene un cambio de presión y de volumen y estos aumentan, ¿qué va a implicar? Pues que efectivamente va a aumentar la temperatura. Lo vimos en la simulación de FED de la clase pasada. Si quieren ahorita lo volvemos a simular, vamos a tener una cierta cantidad de partículas y lo que va a pasar es que si yo varío las dos cosas, bueno, en esta no voy a poder aumentar la presión sin aumentar las partículas. Pero si aumento presión y aumento volumen, eso inmediatamente va a hacer que me aumente si aumento presión y volumen, va a implicar que aumente la temperatura, justo como estás proponiendo, Johan. Entonces, déjenme cambiar de diapositiva a las. Entonces, vamos a trabajar con un gas ideal. No vamos a mantener constante nada. Y bueno, yo le voy a agregar un determinado número de partículas, digamos 100 partículas. Entonces, si tengo 100 partículas, va a haber cierta presión y cierta temperatura. Sí, ¿qué pasa si yo aumento? La presión no la puedo aumentar, pero ¿qué pasa? Me está diciendo, aumenta el volumen. Al aumentar el volumen disminuye la presión, pero si yo de alguna manera pudiera aumentar la presión, en este caso la presión la estoy aumentando mediante al incrementarle las partículas. No es lo que yo quisiera, pero para resolver el ejemplo, aquí aumentó la presión y aumentó el volumen, entonces tendría que aumentar también la temperatura para mantenerse constante. Yo no puedo mantener constante temperatura, puedo mantener constante lo que es el volumen. ¿Qué va a pasar con la presión? No, ya no pasó. ¿Cómo cambia la presión con respecto? Si yo aumento la presión, no me está funcionando. Si disminuyo el volumen, tengo que disminuir también la temperatura. Si aumento el volumen para mantener constante esa presión, va a aumentar la temperatura. Esto que estamos viendo aquí, esto que estamos observando y que está relacionado con lo que preguntas, Johan, lo vamos a ver ahorita a más detalle, aunque ya vimos cómo se postula finalmente la ley del gas ideal. Antes de entrar a la parte de presión, vamos a ver de dónde se obtiene esta ley del gas ideal, a partir de qué experimentos que se hicieron, se puede obtener lo que es la ley del gas ideal para permitir que esto que estás preguntando sea posible. Entonces, bueno, vamos a regresar. No sé si aclaré o confundí más de lo que de la duda que había, Johan. Y bueno, los demás también. No, sí, sí estaba más claro, nada más tenía esa duda de que Sí, es que si aumentan normalmente estas cuando cosas, aumenta el volumen, o sea, tenemos que mantener constante. Entonces, si aumenta la velocidad, el volumen tiene que aumentar la temperatura precisamente para mantener esto constante. Y bueno, esto vimos porque eran las propiedades termodinámicas que están relacionadas unas con otras a través de esto que se le conoce ecuación de estado. Bien,
¿Necesitan todavía copiar algo o podemos pasar al siguiente ejemplo? Ya podríamos pasar al siguiente. Bien. Ok, entonces ahora tenemos un gas ideal en dos contenedores. En el contenedor A tenemos una presión de 5 por 10 a la 5 pascales. Y en el contenedor B tiene el mismo gas ideal a una presión de 1 por 10 a las 5 pascales, ¿sí? Pero aquí tenemos un volumen 1 y aquí el volumen 2 es igual a 4 veces el volumen 1. Nos está diciendo, bueno, y tenemos la temperatura 1, la temperatura de A, más que volumen 1 y volumen 2, voy a tener volumen de A y volumen de B. La temperatura de A es de 300 Kelvin y la temperatura de B es de 400 Kelvin. Cada uno es el mismo gas, están separados en dos volúmenes diferentes. Suponemos que el tubo que lo contiene tiene un volumen prácticamente nulo. Y bueno, se abre una válvula y entonces van a llegar después de determinado tiempo al equilibrio térmico. Entonces la pregunta es, bueno, si van a llegar al equilibrio térmico, entonces vamos a tener una presión final que va a ser igual tanto en A como en B. La temperatura nos dice, la válvula se abre, se llega al equilibrio con una presión común, mientras la temperatura de cada contenedor se mantiene entonces la temperatura de A final va a ser igual a la temperatura de A inicial y la temperatura de B final va a ser igual a la temperatura de B inicial. La temperatura se va a mantener constante. Nos preguntan cuál es la presión final del sistema. ¿Cómo voy a resolver eso? Entonces, voy a tener, digamos que voy a tener dos sistemas. Estos dos sistemas, voy a tener un sistema inicial. Esto me va a implicar, o sea, voy a trabajar primero por separado, o sea, para A, ¿qué es lo que voy a tener? Pues voy a tener el número de moles de A, que va a ser igual a PB entre nRT, donde P va a ser la presión de A, voy a tener el volumen de A y voy a tener la temperatura de A. Perdón, entre RT, no entre nRT. Y en el caso de B, pues voy a tener NB, que va a ser igual a la presión de B por el volumen de B. En ambos tengo los valores de la presión y el volumen por R entre la temperatura de A. Después de que llegan al equilibrio térmico, lo que yo voy a tener, digamos, a eso le puedo llamar que es el espacio C, donde el número de moles de A, el número de moles de C va a ser igual al número de moles de A más B. Hasta ahí, vamos, ¿no? O sea, tenemos el número de partículas que tiene cada uno de ellos. Bueno, aquí nada más cabe señalar que el volumen de B es 4 veces el volumen de A.
¿Por qué voy a utilizar esto? Porque finalmente tengo que ver cuáles son los comunes y y qué cosas van a cambiar. Entonces, el número de moles va a llegar a un equilibrio térmico, entonces voy a tener una presión. Lo que puedo hacer lo siguiente. Por un lado tengo esto a lo cual le estoy llamando C, pero por otro lado, pensando estructurando las cosas de otra manera, yo puedo plantear lo siguiente. Digo, bueno, ahora el número de moles, o sea, al contenedor A, después de cuando llega al equilibrio térmico le voy a llamar C, y cuando llega al equilibrio térmico el contenedor B le voy a llamar D. Y lo que tengo es lo siguiente. Y eso es con lo que voy a trabajar. Entonces voy a tener NC va a ser igual a la presión C por el volumen de A, porque va a seguir conteniendo la misma cantidad de volumen, entre R por la temperatura en C. Que bueno, ahí la temperatura va a seguir siendo la misma. Lo que va a cambiar va a ser la presión. Y luego ND va a ser igual a la presión en D, pero la presión nos está diciendo el problema que es la misma, es una común, o sea, llegan al equilibrio con una presión en común. Entonces puedo llamarle la presión en C, va a ser la presión en C por el volumen de B, entre R por la temperatura de B. Aquí me equivoqué. Entonces, una vez que tengo esto, lo que yo sé es que la cantidad de partículas que tengo A más la cantidad de partículas que tengo en B debe de ser igual a la cantidad de partículas o de moles que tengo en C más la cantidad de moles que tengo en D. La cantidad inicial de partículas o la misma cantidad de materia se debe de conservar en total porque no tengo, porque abrí la válvula, lo que implica lo siguiente. Voy a tener entonces la presión en A por el volumen en A entre RTA más la presión en B por el volumen en B, pero el volumen en B es 4 veces el volumen en A. Entre R por la temperatura en B es igual a la presión en C por el volumen de A más 4 veces la presión en C por el volumen de B, perdón, por el volumen de A, cada uno dividido por su respectiva temperatura de A y RTA y RTB. Entonces tengo aquí como incógnita la presión en C, es lo único que tengo como incógnita. Tenemos que despejar ahí la presión en C y ya posteriormente podemos, una vez que despejo la presión en C, puedo sustituir y ya. Bueno, de aquí, ¿qué voy a eliminar? Bueno, la R no me está afectando en nada. Entonces,
eso me implica que la presión en A, y bueno, y el volumen de A también lo tengo como un común, lo tengo como común, entonces ese lo puedo cancelar. Y voy a tener lo siguiente. La presión de A entre la temperatura de A más 4 veces la presión de B entre la temperatura de B es igual a la presión en C por 1 sobre TA más 4 sobre TB. Entonces, la presión en C va a ser igual a la presión en A sobre TA más 4 veces la presión en B sobre TB dividido por 1 sobre TA más 1 sobre TB. Si me hubieran dicho el ¿No problema... sería el 4? Gracias, me falta ahí el 4 entre TB. Gracias. Entonces, bueno, aquí ya lo único que tengo que hacer es meter mis valores. O sea, la presión de A la tengo. Esta es la presión de A, la presión de B la tengo. La temperatura de A y la temperatura de B las tengo. Entonces, el 4 justo nos está diciendo, bueno, es 4 veces el volumen y eso va a hacer que la presión común cambie. Para poder mantener este sistema en equilibrio, pues bueno, se supondría que cada uno de los dos contenedores están en algún baño térmico para mantener esa temperatura como está, lo que va a llegar al equilibrio, lo que va a hacer que lo que se equilibre sea la presión. Entonces, sustituyendo los valores, ¿qué es lo que tengo? Va a ser presión de A, que es 5 por 10 a la 5, entre 300 Kelvin, más 4 veces por 1 por 10 a la 5, entre 400 Kelvin. Esto debe de estar dividido entre 1 entre 300 más 4 entre 400. Y eso me da una presión de C de 2 por 10 a la 5 pascales. ¿Dudas o comentarios de este último ejercicio? O sea, sí necesito ver que hayan seguido el proceso. O sea, independientemente del álgebra que tiene uno que hacer, que bueno, que eso es otra cosa más que, bueno, tener claridad en cómo se hacen los despejes. ¿Qué es lo que pasa? El problema lo que me plantea es lo siguiente. Yo tengo dos contenedores, cada uno con gas a determinado volumen y a determinada presión. Eso me va a implicar que cada uno de los contenedores tiene un determinado número de moles de ese gas. Llega un momento en que yo abro la válvula entre esos dos contenedores y al abrir la válvula entre esos dos contenedores, pues la cantidad de moles que hay en total va a conservarse. Eso es lo que estoy haciendo al igualar el número de moles de A y de B con el número de moles de C y de D. Pero van a llegar a algún equilibrio de alguna manera. Si llegan a ese equilibrio manteniendo
la temperatura de los contenedores, entonces eso solamente se va a cumplir haciendo que alguna de las variables termodinámicas se llegue a un equilibrio. Entonces, la variable termodinámica que llega a un equilibrio, en este caso, es la presión. La presión se mantiene en equilibrio, los dos contenedores se mantienen a la misma temperatura, y eso implica que, bueno, de uno de los dos en uno de los dos debe de disminuir la presión y en el otro va a aumentar, precisamente para llegar a ese equilibrio. Bueno, si en vez de que fuera 4 veces el tamaño del contenedor fuera 2 veces, bueno, realmente en toda la ecuación lo que cambia sería aquí este 4, sería un 2. ¿Y qué pasaría eso con con la presión? Entonces tendríamos la presión de A, que es 5 por 10 a la 5 entre 300 más 2 por 1 por 10 a la 5 entre 400. Eso entre 1 entre 300 más 4 entre 400. No es cierto, más 2 entre 400. Y la presión aquí, o sea, si es únicamente del doble el contenedor, la presión va a ser mayor, la presión final va a ser de 2.6 por 10 a la 5 pascales. No sé si haya alguna duda, algún comentario de este ejemplo. No, todo claro. Clarísimo, clarísimo como para ponerles examen la próxima semana. No, pero sí les voy a ir diciendo, a ver, llevamos 2 semanas de clases. Yo creo que después de la próxima semana, más o menos vamos a acabar, tal vez semana y media más, para acabar la parte de calor y temperatura. Entonces ya habría la primera evaluación, chicos. Justo para que no se nos vaya a cargar el temario. Pues más o menos consideren que dentro de 2 semanas será la primera evaluación. Bien. Entonces, ¿necesitan copiar algo? ¿Ya copiaron? Bueno, a ver, chicos. ¿Durante la clase de cálculo tuvieron algún descanso? No. Tampoco está padre eso para nadie. Entonces, son 10 para las 6. Nos vamos a tomar 15 minutos de descanso para que se despejen un poquito de estar frente a la computadora, de estar tomando clase. Tomen agua, hagan lo que necesiten. Y nos vemos a las 6:05 para continuar con la clase, ¿vale? Ok, sale. Órale. Entonces, en 15 minutos nos vemos.
Bien, chicos, ya estoy de regreso. ¿Les sirvió de algo el descanso o la verdad no? Sí, sí, sí. Sí, Ayudan. ya más listos. ¿Cómo? Sí, ayuda. Bien, sí, cuando sea así, avísenme. A mí se me va la onda. De haber agarrado la onda, igual les hubiera dado un descansito al empezar la clase y otro ahorita. Porque sí, estar pegado a la máquina tanto tiempo, pues sí, de por sí, cuando está uno sentado de manera presencial también es pesado. Estar pegado a la máquina tanto tiempo también es muy, muy cansado. Entonces, ustedes pídanmelo y bueno, y vamos midiendo de tal manera que sí puedan tener un descanso, pero que también podamos seguir avanzando. Gracias, Les- profe. no, al contrario, pues yo creo que aquí es donde tenemos que aprender todos un poco más. Bien, les comentaba que íbamos a ver un poquito del origen de la ley del gas ideal. O sea, la clase pasada hablamos de la ley del gas ideal, vimos en qué consistía, pero bueno, vamos a revisar un poquito de dónde surge esta ley. En este de dónde surge, pues bueno, se comentó que había surgido a partir de algunos experimentos, pero justo esos experimentos en qué consistieron. Entonces, si nosotros podemos de alguna manera controlar lo que son la presión y la temperatura de un gas, no importa qué gas sea, vamos a encontrar que, digamos, este que está en negro es un gas. Luego tenemos, hacemos el mismo experimento con otro gas. Luego hacemos el mismo experimento con otro gas. Y en todos los gases se va a encontrar que la relación que hay entre el volumen que ocupan, esto es considerando gases comunes y corrientes, pero es para dar pie a lo que es la ley del gas ideal. Lo que se puede observar que el volumen es directamente proporcional al número de partículas. Si yo mantengo presión y temperatura constantes. Entonces, esta proporcionalidad se escribe como el volumen es igual a una constante por el número de partículas. A esta se le conoce como la ley de Avogadro. Entonces, a partir de un experimento de este estilo, se puede deducir el número de Avogadro, se puede obtener el número de Avogadro, siempre y cuando consideremos un mol de sustancia. Posterior, entonces va a llegar un número de una cierta cantidad de sustancia que va a estar determinada por el volumen, que ya vamos a estar hablando del, ¿cómo se llama? Que vamos a estar hablando de una cantidad suficiente de moléculas que va a corresponder a lo que es el número de Avogadro. Por otro lado, un experimento distinto es si nosotros fijamos ahora lo que es el número de partículas y la temperatura, entonces la relación que hay entre yo puedo variar el volumen y puedo variar puedo variar el volumen y eso va a hacer que nos demos cuenta que la presión es inversamente proporcional al volumen. Eso lo podemos ver en la simulación sin ningún problema. Ahorita pongo nuevamente la simulación. Entonces,
nosotros vamos a tener constante vamos a mantener la temperatura constante. No puedo tener todavía nada aquí porque todavía no tengo partículas. Entonces, bueno, voy a aumentar el número de partículas. Y voy a mantener fija mi temperatura. ¿Qué pasa si yo aumento? Bueno, aquí tengo a 11.5. Bueno, ahorita en lo que se estabiliza el sistema va a variar un poco la, ¿cómo se llama? La presión, pero al momento en que yo aumento el volumen, vemos que la presión disminuye, y si yo disminuyo el volumen, podemos observar que la presión aumenta. Entonces, podemos llegar a la conclusión de que la presión es inversamente proporcional al volumen y se puede con temperatura y presión constantes. Eso se puede, eso en general se conoce como la ley de Boyle-Mariotte. Entonces, esta es la ley de Boyle. Y finalmente, un último experimento que se hace es ahora a presión y número de partículas constantes. ¿Qué pasa en términos de la temperatura? ¿Qué pasa en términos, qué relación hay entre volumen y temperatura? Entonces, si yo quiero mantener constante la presión, al aumentar el volumen, vemos que aumenta la temperatura. Al disminuir el volumen, vemos que disminuye la temperatura, ¿no? Entonces, podemos concluir que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. En los tres casos, tenemos entonces tres constantes de proporcionalidad diferentes que al mezclarlos, lo que nos da es la relación de la ecuación de estado que conocemos como la ley del gas ideal. Esta última ley se le conoce como ley de Charles. O ley de Gay-Lussac. Entonces, bueno, faltaba agregar esta información para poder hablar de cómo se llegó a la ley del gas ideal. Pues bueno, se hacen estos tres experimentos por separado, se mantienen el número de partículas, luego se mantiene presión y temperatura constantes. Entonces, para poder mantener presión y temperatura constantes, si yo quiero mantener temperatura constante, para poder mantener la presión, si yo disminuyo, yo tendría que sacar partículas. Entonces no puedo. Vamos a agregar partículas. Podemos agregar partículas pesadas o partículas ligeras, eso es independiente. Si yo quiero mantener la presión constante y la temperatura también la quiero mantener constante, entonces al cambiar el volumen, yo tendría que sacar partículas justo para llegar si yo aumento el volumen, tengo que disminuir la cantidad de partículas. O si yo disminuyo el volumen para mantener presión y temperatura, tendría yo que meterle más partículas para mantener la presión. Y entonces de esa manera tengo esta relación de volumen directamente proporcional al número de partículas, con presión y temperatura constantes, ¿no? Entonces, tendría yo que disminuir la temperatura
y la única manera de mantener la presión es aumentándole o quitándole partículas, pero aquí no tengo esa opción, no tengo la opción completa en el, bueno, sí lo puedo hacer a través de esto, en el sistema. Bueno, entonces, estas tres leyes nos dan pie a lo que es la ecuación de estado del gas ideal, donde, bueno, ya conocemos o se obtiene el valor de la K, que es la constante de Boltzmann. Y posteriormente, bueno, pues se define lo que ya habíamos definido, que era el número de moles, en términos del número de moléculas y el número de Avogadro. Bueno, entonces, bueno, esta parte se me hacía importante que la tomáramos como para poder completar la definición del gas ideal, y entonces a partir de esto podemos definir cómo se modela. Bueno, perdón, ¿necesitan copiar algún detalle de aquí? No, ya está, ya puede ¿Ya? pasar. Perfecto. Entonces, ¿cómo se modela un gas ideal? Bueno, consideramos un gas ideal como una colección de partículas que cumplen estas características. Bueno, a las partículas que componen el gas ideal se les llama moléculas, pueden ser átomos o moléculas, de determinado, todas son del mismo tipo de moléculas, y estas tienen movimientos al azar que obedecen las leyes de Newton. Estos movimientos al azar, pues son conocidos o son observados como el movimiento browniano, el cual, bueno, ya se había observado, ya había sido observado por un naturalista, y posteriormente Einstein, ya dentro de sus investigaciones, explica matemáticamente a través de esta ecuación, que ahorita vamos a platicar un poquito de ella, lo que es el movimiento browniano. Esta situación de la explicación del movimiento browniano nos permite entender que, que las moléculas se mueven al azar al momento, o sea, no tienen una dirección preferencial, y justo fue una de las cuestiones que justificó, como habrán leído al momento de investigar acerca de las teorías atómicas y demás, la explicación del movimiento browniano o la observación del movimiento browniano dio a entender que los gases estaban hechos de partículas. Lo que sucedía era lo siguiente: nosotros tenemos, bueno, los fluidos en general, ¿no? Tenemos un contenedor, tenemos moléculas visibles de bueno, sustancias visibles, y de repente estas sustancias se movían sin razón de manera aleatoria. Este movimiento de manera aleatoria tenía que ver con que las partículas que están contenidas en el... Pensando un poquito en el ejemplo del agua, que fue la primera observación del movimiento browniano, lo que se tenía eran partículas de polen suspendidas en agua. Y de repente esas partículas de polen tenían movimientos que no estaban previstos. Bueno, eso se debía a que todas las partículas que conforman el agua, todas las moléculas del agua, chocan con las partículas mayores, y eso me genera estos movimientos al azar que están obedeciendo a las leyes de Newton. Entonces, eso fue una de las razones o de las justificaciones que se dan para poder hablar de lo que es la teoría cinética. Lo mismo pasa en el gas, cuando en el aire, cuando observamos a trasluz, vemos un halo de luz que pasa a través de la ventana y vemos muchas partículas de polvo,
y de repente observamos que esas partículas de polvo se mueven aleatoriamente. Eso se debe a que el aire que está compuesto por pequeñas partículas, las partículas del aire, empiezan a colisionar con estas partículas y por eso es que observamos ese movimiento aleatorio que es el conocido como movimiento browniano. Bueno, se debe de cumplir, o sea, aunque sean partículas muy pequeñas, deben de obedecer las leyes de Newton. Tenemos un número total de moléculas que es suficientemente grande, de tal manera que el volumen de las moléculas, a pesar de que es muy grande, cada molécula, el volumen que ocupan, a pesar de que es muy grande el número de moléculas, el volumen total que ocupan las moléculas es una fracción despreciablemente pequeña con respecto al espacio ocupado. Es decir, vamos a considerar que las moléculas, podríamos llegar a considerar que las moléculas son puntuales, son puntos. Entonces, si nosotros tenemos si los logramos juntar todos y ocupar un espacio, va a ser una fracción suficientemente pequeña con respecto a todo el volumen. Esa es una de las características fundamentales de lo que es el gas ideal. Y entonces no va a haber ninguna fuerza externa que actúe sobre las moléculas. Las únicas fuerzas que van a actuar sobre las moléculas son debidas a las colisiones que hay o con las paredes del contenedor o entre moléculas. Y entonces, bueno, una de las características también es que las colisiones van a ser completamente elásticas, cosa fundamental en la mecánica de Newton. Si nosotros tenemos colisiones completamente elásticas, entonces no hay pérdida de energía y bueno, y son colisiones instantáneas. Entonces, esas son las características que se tienen para el modelo del gas ideal y bajo esas características vamos a, es que se puede trabajar. Ahorita ya tenemos entonces un modelo de partículas, ya no vamos a estar hablando con, ¿cómo se llama? Ya no vamos a estar hablando del gas como un continuo como era en esta ley de gas ideal. Bueno, aunque aquí se habla de partículas, pero también lo podemos expresar en términos de moles. Vamos a hablar en términos de cómo es el comportamiento general de las partículas desde una teoría, desde la teoría cinética. Entonces, para hablar de eso, bueno, vamos a considerar lo siguiente. ¿Qué pasa con vamos a pensar en una sola partícula? Y al pensar en una sola partícula, ¿cómo es el comportamiento promedio de esa partícula? Entonces, si yo tengo una partícula que me están diciendo que se mueve de manera aleatoria, entonces existe un concepto que eso lo van a ver hasta, tal vez lo vean en el curso de termodinámica, pero más bien se ve en hasta que se ve física estadística o mecánica estadística, que se le conoce como el caminante aleatorio. ¿En qué consiste el caminante aleatorio? Imagínense que es un borrachito, porque así es como lo plantean siempre en los libros de texto, que puede dar un paso hacia la derecha o un paso a la izquierda. Como está borracho y está mareado, de repente da para un lado, de repente da para otro. Pues y eso ¿cómo lo va a dar? Pues de manera aleatoria. La única manera en que va uno a saber cómo se va a ir moviendo es cada momento lanzando una moneda al aire. Entonces, pues si tú lanzas una moneda al aire de manera correcta, pues tienes la misma probabilidad de que caiga águila a que caiga sol. Entonces, este borrachito se puede mover a la derecha, se puede mover a la izquierda,
y en la siguiente, pero siempre se va a mover. Entonces, en el siguiente, digamos que en una primera ocasión se movió hacia la derecha, entonces ahora se encuentra acá, y nuevamente va a tener la misma probabilidad de moverse un paso a la derecha que moverse un paso, perdón, un paso a la izquierda que moverse un paso a la derecha. Y así sucesivamente. Entonces, la manera en que se va a comportar cada momento va a ser de manera aleatoria. Entonces, tomando en cuenta eso, Einstein plantea cómo va a ser el comportamiento de las moléculas, considerando que tienen un movimiento salazar, cómo va a ser el desplazamiento promedio de las moléculas en términos del cómo va a ser el comportamiento promedio de las moléculas en términos de su posición original. Entonces, por eso estamos hablando del desplazamiento en x al cuadrado. No, ¿Sí me siguen? Permítanme. Y sí. dime, Abel. Uy, se me activó el micrófono. Creo que es lo que dejó el otro día, ¿no? Sí, Venía la es lo que les puse a leer. Pero bueno, una cosa es que lo leamos y otra es que podamos comprender lo que estamos diciendo. Entonces, que muchas veces es, ok, ya lo leí, entonces ya que bueno, a mí me ha pasado, no sé si a ustedes también, que yo leo las cosas y como que no le agarro bien hasta que nuevamente las vuelvo a leer o hasta que alguien me empieza a explicar detalladamente qué es lo que pasa. Entonces, justo, sí, ahorita estoy dando continuidad a la lectura que les puse, justo para que aclaráramos dudas, de esa lectura. Y la idea de un curso universitario debería de ser, yo como estudiante me pongo a leer el material y únicamente voy a la clase a resolver dudas. En realidad no le hacemos así. Realmente, cuando leemos las cosas, pues solamente cuando me las mandan, ¿no? Pero si yo puedo ir revisando el temario, entonces al momento en que me están explicando, me queda más claro a que si apenas me van a explicar y no tengo tiempo de reflexionar las cosas. También lo que estaba mencionando del caminante aleatorio, me acuerdo que hay otro ejemplo con decir, por ejemplo, que todas las partículas de un sistema tienen una cantidad, no sé, de 10 de energía. Y entonces lo que empiezan a hacer es que dos partículas se golpean y pase uno de energía a la otra, y entonces al final hay unas que quedan como con mucha energía y otras que quedan como con muy poca energía. Y también nos estaba diciendo esa vez el profesor de métodos de simulación que eso también a veces se representa en economía, que todos empiezan con 10 pesos y luego unos se quedan con mucho dinero y otros se quedan con muy poco dinero o nada. Pero la cantidad de energía, o sea, hay ciertas cosas, tienes toda la razón, Eri. Hay ciertas cosas en la física que se deben de conservar. Entonces, si estamos hablando de que el sistema cumple, que se obedecen las leyes de Newton, entonces una de las cosas que se debe de conservar y que es lo que vamos a ver más adelante para poder hablar de la presión, es la cantidad de movimiento. Otra de las cosas, otra de las leyes de conservación es la cantidad de energía del sistema. Entonces, pues, si hay cierta cantidad de energía, esa cantidad de energía, como dices, unas absorben más energía, las otras pierden energía cinética, pero en total la cantidad de energía que debe de haber de todo el sistema debe de mantenerse fija. Lo mismo pasa con el dinero, ¿no? O sea, hay una cierta cantidad de dinero y pues bueno, si yo gano, entonces alguien tiene que perder. Si alguien pierde, entonces alguien va a ganar, ¿no? Y entonces justo en economía, por eso se utiliza esta parte del caminante aleatorio también.
Y pues sí, hay un montón de ejemplos, pero bueno, en la física estadística esta es una de las cuestiones fundamentales para explicar desde la teoría cinética de partículas, siempre haciendo caso a que se deben de obedecer las leyes, y las leyes de Newton y las leyes de conservación. Y una cosa fundamental también que es una discusión que hay luego en los grupos de profesores, es esta, que yo les dije, esta es la ley de Avogadro, ley de Boyle y ley de Charles, o ley de Gay-Lussac, o ley del gas ideal, y estas realmente no son leyes porque no son leyes de conservación. Las leyes de conservación son la ley de conservación de la energía, ley de conservación de cantidad de movimiento, ley de conservación de la carga. Esas sí son leyes. Las otras son únicamente, son expresiones que nos explican el fenómeno, pero no pueden considerarse leyes, aunque les digamos leyes. Bueno, entonces, esta parte del caminante aleatorio justo es esto, ¿no? Entonces, bueno, podemos hablar independientemente en términos del desplazamiento de una partícula en dirección X o en dirección Y. Cada instante de tiempo va a tener ¿cómo se llama? Un desplazamiento, pero no me sirve de nada tener un desplazamiento si a veces me desplazo hacia la izquierda y a veces me desplazo a la derecha, porque pues en final, ¿qué pasa cuando lanzamos un volado un número muy grande de veces? La probabilidad de que caiga águila y de que caiga sol es la misma. Entonces, esa información no me sirve. Pero si yo mis desplazamientos los hago al cuadrado, entonces le estoy quitando la parte negativa y siempre voy a tener un siempre voy a tener una cantidad positiva. Entonces, el desplazamiento promedio que tiene una partícula va a estar dado si yo considero que esa partícula es una esfera de radio A dentro de un gas que tiene una viscosidad eta, va a estar dado por este término, donde, bueno, T es la temperatura en Kelvin, R ya es la constante de los gases de la cual hemos estado hablando, y Na es el número de Avogadro. Bueno, Einstein llegó a esta expresión, ¿no? Entonces, pero justo es importante expresar que se tienen que poner términos cuadráticos para evitar que nos quedemos en el origen como el desplazamiento. En promedio, una partícula no tiene un desplazamiento cero, sino tenemos que hablar de un desplazamiento, del desplazamiento promedio cuadrático. Y bueno, si yo tengo un mol de partículas, al final voy a tener un número de partículas igual al número de Avogadro, y ese número de partículas igual al número de Avogadro me va a dar pie a que todas las partículas se van a haber desplazado en promedio, pues es la suma de cada una de del desplazamiento de cada una de las partículas. Entonces, bueno, espero que con la lectura que dieron y con esta breve explicación quede bastante claro el tema. Bueno, hasta dónde vamos, qué es lo que surge a partir del modelo del gas ideal. Y bueno, ahora la parte fuerte, a lo que quería que llegáramos, o a lo que es importante, ¿qué va a pasar con la presión? Cuando yo quiero, o sea, nosotros en algún momento definiremos que la presión es igual a fuerza entre área, donde, bueno, la fuerza es una cantidad continua, el área es un espacio,
Pero si yo lo quiero hablar desde el punto de vista cinético, de cómo es el comportamiento de las partículas con respecto ¿cómo se llama? Con respecto al espacio en el que están contenidas, con respecto al contenedor. Entonces, bueno, vamos a empezar primero hablando de una sola molécula y luego vamos a hablar qué pasa con esa molécula. Bueno, tenemos una molécula de masa M, la vamos a considerar puntual y las colisiones con la pared van a ser colisiones elásticas. Si son colisiones elásticas, ¿qué pasa cuando la partícula viene en dirección de la pared y choca? ¿Cómo va a ser la cantidad de movimiento? Pues yo voy a tener que, lo que voy a tener va a ser lo siguiente. La masa por la velocidad, o sea, la masa va a ser la misma porque es la masa de la partícula, debe de ser igual como tengo colisiones elásticas y la pared no se está moviendo, entonces va a ser igual, debe de ser igual a la masa por la lo que quiero decir es lo siguiente, acuérdense que esta es la cantidad de movimiento. En mecánica vieron que la cantidad de movimiento es la masa por la velocidad, entonces voy a tener que la cantidad de movimiento inicial menos, o la cantidad de movimiento final, el momento final menos el movimiento inicial, pues ¿qué va a hacer? El momento final, en este caso, después de colisionar, voy a tener menos la masa por la velocidad, cuya magnitud va a ser exactamente la misma, porque tenemos una colisión completamente elástica, menos la masa por la velocidad, que va a ser la dirección inicial de mi colisión. Lo que tengo, aquí no es cierto, lo que voy a tener va a ser igual a la menos 2 veces la masa por la velocidad en x. Ahora, para quitarnos los términos negativos, lo que yo necesito es hablar de si yo estaba impartiendo una cantidad de movimiento sobre la pared va a impartir una cantidad de movimiento igual, que va a ser igual a 2 veces la masa por la velocidad en x. Entonces, hasta aquí estamos hablando de conservación de la cantidad de movimiento. Y posteriormente, pues tenemos que hablar sobre cómo va a ser la fuerza. O sea, acuérdense que si yo estaba hablando en mecánica, si yo hablaba de un impacto, durante el impacto hay una parte que es considerada como ímpetu, que es o impulso, y va a estar relacionada con, bueno, en este caso, la fuerza que va generada por ese impulso va a ser la cantidad de movimiento, que es 2 veces la masa por la velocidad, dividida entre el tiempo en el que transcurre esto. Entonces, considerando cualquiera de las dos imágenes, pues el tiempo que va a ser, pues va a ser, si nosotros tenemos que velocidad es igual a longitud entre tiempo, el tiempo va a ser igual a la velocidad por la longitud. No es cierto. El tiempo va a ser la longitud entre la velocidad. Pero la velocidad ya la tengo determinada aquí. Longitud entre velocidad. Entonces,
la fuerza va a estar dada por la cantidad de movimiento entre el tiempo, y esto es la longitud entre la velocidad en X. ¿Esto a cuánto nos va a dar? Pues voy a tener 2 veces la masa por la velocidad en X al cuadrado. Aquí me faltó un 2, porque es el trayecto de ir y venir. Entonces el 2 se me va entre la longitud. Esa va a ser la fuerza que va a estar ejerciendo la pared al momento de la colisión. Bueno, y si yo tengo la fuerza, entonces puedo calcular la presión que está ejerciendo la pared sobre la partícula o la partícula sobre la pared, que va a ser igual a la fuerza entre el área. Pero, bueno, esto es igual entonces a la masa por la velocidad en X al cuadrado sobre longitud por área al cuadrado. Esto es para cada partícula. Entonces, si yo tengo una colección de partículas, pues voy a tener, entonces, pues voy a tener la suma, o sea, 1 entre L cuadrada va a ser todas las partículas que van a estar chocando en esta pared. La presión va a ser igual a 1 entre L cuadrada multiplicado por la suma de todas las partículas, que va a ser la masa por la velocidad promedio al cuadrado de la partícula 1, bueno, de cada una de las partículas entre la longitud. Esto va a ser entonces 1 entre la longitud al cubo por la suma de las masas, que va a ser la masa total del gas, por la velocidad de las partículas, la velocidad cuadrada promedio de las partículas. Eso va a ser la presión en términos de lo que es el gas. Bueno, yo todavía aquí lo puedo expresar en términos de la densidad, sabiendo que la densidad del gas es igual a la masa del gas entre el volumen. Entonces, si yo lo que tengo es la suma de las masas por la velocidad, estoy considerando una molécula, todas las moléculas son iguales, entonces la masa es igual a la suma de las masas de las moléculas. Esto me va a implicar que la densidad va a ser igual a, bueno, más bien que la masa va a ser igual a la densidad del gas por el volumen. La masa es igual a la densidad por el volumen, que en este caso es L cúbica. Lo que me va a dar, donde aquí va a estar determinado por el número de partículas, o sea, va a estar desde I igual a 1 hasta N. Entonces, aquí voy a tener el volumen de este cubo donde contengo el gas, va a estar dado por L al cubo, y entonces voy a tener 1 entre L cúbica por la masa por la velocidad promedio al cuadrado, más bien es por la suma de las velocidades,
Esto va a estar dado por la densidad, que ya que la puedo determinar aquí. Pero si lo estoy haciendo por el volumen, se me va a eliminar la L cúbica. Entonces, si yo tomo un pedacito de espacio o tomo todo el espacio, no va a importar, sino lo que va a importar más bien va a ser la densidad del gas. L cúbica por la densidad multiplicado por la velocidad 1 al cuadrado más la velocidad 2 al cuadrado más la velocidad n al cuadrado sobre el número total de partículas. Eso va a ser lo que va a determinar mi presión del gas en términos de la velocidad de las partículas desde el punto de vista cinético. Y bueno, pues esta última parte, esto último, va a estar determinado por la velocidad media, la velocidad cuadrática media de las partículas. Comentarios. Dudas. Parece que no. Muy bien. Aquí le vamos a dejar hoy. Justo, o sea, cerramos con esta parte de la definición, de la determinación de la presión en términos de la velocidad cuadrática media. Y bueno, en la próxima clase todavía vamos a seguir un poquito con esta cuestión de la presión en términos de qué pasa, bueno, más que de la presión, con la definición del camino libre medio. Y posteriormente entraríamos la próxima, yo creo que el miércoles, a la interpretación cinética de la temperatura y el trabajo efectuado sobre un gas ideal. Entonces, bueno, aquí con esto le dejamos. Espero haber sido claro en la exposición. La próxima semana igual habrá algún día en el que ustedes hagan algunos ejercicios y no sé si los van a exponer o no todavía no lo defino, pero bueno, tarea tienen para entregar el lunes y el lunes les dejaré más tarea en torno a todo esto que estamos viendo del gas ideal. Que tengan bonito fin de semana, chicos. Gracias, profe, igualmente. Gracias. Luego. Cuídense mucho. Gracias, profe. Hasta luego.